Yo quisiera resumir con una sola frase el texto sobre el que voy a predicar el día de hoy. Jesucristo es el Señor de la creación. Jesucristo es el Señor de la creación. Todo lo creado fue creado en Él, por Él y para Él. Ese sería el resumen de lo que queremos hablar el día de hoy. Toda la historia de la creación, de la caída, de la redención y de la restauración de todas las cosas tiene un eje. Toda esa historia tiene un eje, y ese eje es Jesucristo. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos y si nosotros orgullosamente podemos decir que somos cristianos, es porque tenemos al Señor Jesucristo como el centro de todo lo que creemos, de todo lo que predicamos, de todo lo que enseñamos y de todo lo que anhelamos. Por eso es que nos decimos cristianos. Y este texto que acabamos de leer hace un momento, creo que exalta precisamente la centralidad del Señor Jesucristo. Pero bueno, antes de entrar en el texto, antes de entrar en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, solamente hacer una recapitulación muy rápida. Yo no sé si ustedes han contado los domingos, pero hoy es el 10º domingo del año y llevamos entonces los 9 domingos anteriores. Hemos tenido un tema general del que hemos estado hablando, que es la creación. Todo este trimestre vamos a estar hablando sobre el tema de la creación. El siguiente trimestre vamos a hablar de la de la caída. El siguiente trimestre vamos a hablar de la redención y el último trimestre del año estaremos hablando de la restauración de todas las cosas. Pero entonces seguimos con el tema general de la creación. Solamente nos queda este domingo y el próximo domingo, porque los otros 2 domingos del mes de marzo, si alguien no se ha fijado todavía, van a corresponder ya a la Semana Santa. Va a ser el domingo de Ramos o de Palmas o de entrada triunfal a Jerusalén, y luego el domingo de resurrección, y terminamos el primer trimestre de este año. Así que tanto este servidor como mis hermanos que han apoyado también aquí en la predicación los domingos anteriores, hemos abordado ese tema general de la creación, y hoy vamos a seguir hablando de ese tema en general, pero desde la perspectiva de lo que acabamos de leer hace un momento en la Escritura. Dice Colosenses, bueno, déjenme decirles también, a ver, porque esto siempre es necesario tenerlo presente. ¿Quién escribió esta carta? ¿A quién se le escribieron? ¿Y por qué la escribieron? Porque el texto que leímos ahorita es parte de una carta mucho más grande que escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo la escribe a una iglesia que él no había visitado, aunque él había estado en esa región, a una iglesia que estaba en un lugar, en una ciudad llamada Colosas, tal vez cerca de la Odisea, en lo que hoy es Turquía, que en aquel tiempo era conocido como el Asia Menor. Allí estaba Colosas, y Colosas había sido una ciudad muy importante siglos antes, pero ya en la época en la que Pablo escribe, era una ciudad comercial no tan importante, había decaído mucho, pero ahí había nacido una iglesia que probablemente fue fundada por alguien de nombre Epafras o Epafras. ¿Sí? Si alguien va a tener algún bebé y no sabe qué nombre ponerle, bueno, aquí está una sugerencia: Epafras. Puede ser un buen nombre de un bebé. Bueno, este hermano con este nombre no tan bonito es quien probablemente fundó la iglesia en Colosas. Eso lo sabemos por lo que el mismo Pablo dice en esta carta. Pero como todas las iglesias en aquel tiempo y como las iglesias en el tiempo presente también, los hermanos de Colosas se enfrentaban ya a algunas luchas con algunas enseñanzas torcidas. Enseñanzas que probablemente tenían que ver con dos cosas: con aquellos que los querían judaizar nuevamente y hacer que volvieran nuevamente a los ritos del judaísmo, pero también con alguna corriente como mística que probablemente estaba queriendo rendir algún culto
a los ángeles, dice en alguna parte de su carta el apóstol Pablo, entrometiéndose en cosas que no conoce y que no entiende. Entonces da la impresión de que en esta carta Pablo trata de instruir a la iglesia de Colosas para afirmarles la centralidad de Jesucristo. Y entonces, ahora sí, vamos al texto que leímos hace un momento, a partir del versículo 13, dice, el cual, y está hablando aquí de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, a partir de la caída, los seres humanos, generalmente sin saberlo, vivimos, cuando no estamos en Cristo, vivimos bajo la potestad de las tinieblas, o como dice en alguna otra versión, bajo el poder de la oscuridad, o bajo el poder de las tinieblas, conociéndolo o no conociéndolo. La mayor parte de las veces no lo conocemos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en esa potestad de las tinieblas, bajo ese poder de las tinieblas, y ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos ahí? Y lo que pasa es que cuando no has conocido la luz, no puedes identificar las tinieblas. Alguien ha dicho, bueno, muy probablemente los peces que viven en el mar no están conscientes de que están en medio del agua, simplemente viven en ese medio ambiente. Así como nosotros no estamos conscientes de que estamos debajo de toneladas y toneladas de aire que está encima de nosotros y no lo percibimos, ¿verdad? Porque así vivimos y así nos movemos. Cuando vivimos bajo la potestad de las tinieblas, no lo percibimos, no nos damos cuenta, simplemente estamos sumamente a gusto ahí, viviendo en las tinieblas, viviendo en el pecado. Sin embargo, dice la Escritura y dice en este pasaje que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En otra de las cartas de Pablo, Gálatas, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice Pablo también, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, y luego fíjense cómo dice, para librarnos del presente siglo, o del presente mundo, del presente sistema de cosas, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios, al librarnos del poder de la oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hago énfasis en que Él fue quien nos libró y Él fue quien nos trasladó, no lo hicimos nosotros. Nosotros fuimos agentes pasivos en este proceso. No quiero decir que nosotros somos objetos o que nosotros somos títeres, para nada. Dios siempre respeta nuestra personalidad y nuestra voluntad, pero en este ser sacados de las tinieblas y ser traídos al reino de su Hijo, al reino de la luz, hermanos, no interviene realmente nuestro libre albedrío, así entre comillas. Realmente es el Espíritu Santo el que viene a nosotros, el que regenera nuestro corazón, el que nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Y ya cuando Él nos ha traído al reino de su amado Hijo, nos empezamos a dar cuenta de lo que ocurrió. Nos empezamos a dar cuenta de que algo se transformó en nuestra vida, de que algo ya no está igual, de que ahora escuchamos determinadas palabras que antes nosotros las decíamos así, con toda soltura y toda libertad, y ahora las escuchamos y nos incomoda hasta escucharlas. Y eso no pasaba antes. Nos comenzamos a dar cuenta que la manera en la que nos divertimos o la manera en que usamos nuestro tiempo libre o nuestras actividades de diversión también comienzan a ser diferentes, ya no son las mismas que teníamos antes. Y todo eso ocurre porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora que estamos en el reino de su amado Hijo, ahora, dice en el versículo 14, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De veras, hermanos, si solamente pudiéramos comprender profundamente eso, si solamente el mundo en el que vivimos, las personas que no conocen
pudieran conocer esto a detalle, el mundo y la vida de todos nosotros cambiaría profundamente. Tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados. Me encanta esa otra parte de otra de las cartas de Pablo en la epístola a los romanos, donde dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú tienes al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, si tú has sido llevado por el mismo Espíritu de Dios a sentir arrepentimiento por tu pecado, tú le has pedido perdón, tú has sido trasladado ahora al reino de su amado Hijo, déjame decirte, ya no hay condenación sobre él. Ya no hay nada que tú puedas ni siquiera hacer para ser más salvo de lo que ya eres. Tienes mucho que hacer en el proceso de santificación, eso sí, allá hay mucho trabajo, y allá hay mucho que hacer, y allá hay mucho en lo que tenemos que esforzarnos, pero ya hemos sido redimidos, ya nuestro pecado está perdonado. Yo sé que hay veces hay pecados que regresan a nuestra mente, que regresan a nuestra memoria, que nos volvemos a acordar de ellos, pero hermano, hermana, debes saber que hemos sido hechos ya completamente libres. No hay culpa ya sobre nosotros, porque toda culpa el Señor Jesucristo la pagó con su sangre preciosa y en la cruz del Calvario. Así que yo quería comenzar con este punto específicamente. Íbamos a comenzar a partir del versículo 15, pero para mí era tremendamente importante el remarcar esto primero. Hemos sido redimidos y hemos sido liberados totalmente del pecado. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, ahora estamos en el reino de su amado Hijo, y a Él debemos de darle toda la gloria y toda la honra por eso. Bien, el siguiente punto que quiero abordar y que tiene ya más que ver con el tema de la creación, dice en el versículo 15, fíjense cómo primero la palabra deja establecido bien esto, lo que ha ocurrido en nuestra vida, cómo hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz del reino de su amado Hijo, y ahora nos comienza a hablar más de ese amado Hijo, nos comienza a hablar más de ese reino al que hemos sido trasladados, para que lo entendamos mejor, para que entendamos mejor de quién estamos hablando. Y entonces dice en el versículo 15, Él, está hablando el Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hay algunos biblistas que dicen, y creo que es muy certero, que este pasaje del versículo 15 al versículo 20 es un himno, es un canto o una doxología, dicen algunos también, porque es un canto de alabanza al Señor Jesucristo. Y es un canto que tiene dos partes, está dividida muy claramente en dos partes, del versículo 15 al versículo 17, que acabo de leer ahorita de nuevo, y después del versículo 18 al versículo 20. Yo no sé si hace un momento que lo leímos, ustedes se hayan dado cuenta de que hay alguna palabra o algunas palabras que se repiten mucho en esos pocos versículos. Yo no sé si ustedes lo notaron. Hay algunas expresiones, pero sobre todo hay una palabra que se repite varias veces. ¿Alguien notó cuál palabra es? ¿O alguien puede ver qué palabra es? Ok, en Él es una expresión, y efectivamente, en Él, por Él, mediante Él, sí. Pero miren, la palabra todo o toda, ¿sí? Se repite 8 veces en estos versículos. Son 7 versículos y hay 8 veces el que se dice todo o toda. Y esto no es casualidad. ¿Qué
qué está tratando de hacer el apóstol Pablo? Como alguien dicho, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo, que es el que inspiró a Pablo para escribir esto, cuando pone este texto en nuestra mente y cuando pone este texto en nuestro corazón? Que nosotros recordemos que nuestro todo en todo es Jesucristo y que alrededor de Él giran todas las cosas. Vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con la creación, que es nuestro tema general, y después vamos a ver algo que tiene que ver con la redención. Dice el versículo 15 que Él es la imagen del Dios invisible. A ver, dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, Dios es espíritu, eso también lo dice la Escritura, y como espíritu, Él no es visible, Él no es visible a nuestros ojos humanos, pero ese Dios eterno, ese Dios que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, un día se encarnó en un ser humano, se hizo humano, como cantábamos hace un momento en uno de los himnos. Él se hizo humano y entonces lo pudimos ver. Las únicas personas que pueden decir que han visto a Dios cara a cara en esta tierra, por supuesto, ¿verdad? De este lado de la eternidad, los únicos que pueden decir que han visto cara a cara a Dios son las personas que vivieron en el tiempo de Jesús y que estuvieron vivos con Él esos 33 años de su vida terrenal. Ellos pueden decir que vieron a Dios, que lo vieron físicamente. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y aquí la palabra nos confirma y nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. O como dice en alguna otra versión, dice, Él es lo visible de Dios. Lo que se puede ver de Dios, ese es el Señor Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Y luego viene una segunda línea que a veces para algunos llega a ser polémica, porque dice, el primogénito de toda creación. Y de esta segunda línea, de este versículo, se agarran algunos para decir, ahí tienes, Jesús es creado, Él fue creado, es el primogénito de toda creación. Y yo les preguntaría, hermanos, a ustedes que son instruidos en la palabra de Dios, ¿podríamos decir que el Dios Hijo Jesucristo fue creado en algún momento? ¿Verdad? Qué bueno que veo puras cabezas diciendo que no. Me hubiera preocupado mucho ver a alguien diciendo que sí. No, Él es eterno. El Dios Hijo es eterno. Él no tiene principio, no tiene fin. Él fue, dice en uno de los credos históricos, en el credo de Atanasio, dice engendrado, no creado. ¿Sí? Y esa es una verdad. Él fue engendrado por el Padre, no creado, porque Él ha existido desde siempre y existirá hasta siempre. Él es eterno. Y entonces, ¿por qué aquí la palabra me dice que Él es el primogénito de toda creación? Bueno, porque resulta que la palabra primotokos en griego, que es la que se traduce como primogénito, se refiere, sí, a veces al primer hijo de alguien, pero se refiere también a una característica que tienen los primogénitos, o que por lo menos tenían los primogénitos en la antigüedad. Al primogénito habitualmente le tocaba la principal herencia, si no es que toda la herencia del padre. Era el primero entre todos los hermanos. Por eso es que en la literatura hebrea es tan importante el orden en el que se presentan las personas. ¿Por qué? Porque el ser primogénito, por eso fue aquel conflicto entre Jacob y Esaú, los cuales eran gemelos, pero resulta que Esaú había nacido unos minutos antes que Jacob y por tanto era el primogénito, y él tenía entonces más autoridad, más derecho, más primacía encima de su hermano. Después Esaú le vende su primogenitura a Jacob. Pero bueno, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que el Señor Jesucristo está por encima de todo lo creado. Está por encima de todo lo creado. Y que a la vez todo lo creado le pertenece a Él. Es la herencia, para que lo digamos de una manera humana y que sea más entendible para nosotros. Él ha recibido como herencia todo lo que existe, como herencia de
parte del Padre. Para nada este es un versículo ni es una parte de la Biblia que nos hable de que el Señor Jesucristo fue creado en algún momento, ya que Él es eterno, pero sí es alguien que está por encima de todo lo creado. No hay nada de lo creado, y aquí viene la importancia de por qué Pablo seguramente le escribía esto a la iglesia de Colosas, que andaban metidos en aquello de la adoración a ángeles, muy parecido a lo que ocurre en algunos círculos actualmente, porque hay gente que se anda queriendo comunicar supuestamente con su ángel, o averiguando los nombres de los ángeles para ver cómo los invocan y cómo, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, decía el predicador. Eso que ahora lo vemos como una herejía y como una desviación, miren, en el tiempo del primer siglo de nuestra era ya estaba ocurriendo. Y entonces la palabra de Dios está buscando poner en claro aquí que hay alguien que tiene la primacía sobre todo, sobre todas las cosas. Dice después en el versículo 16, este versículo es tremendo, dice, porque en Él, ahora sí, en Él fueron creadas todas las cosas. Y por si acaso a alguien no le quedara claro lo que significa todo, lo que significan todas las cosas, entonces la palabra nos comienza a explicar con más detalle. Y después de decir todas las cosas, dice las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Si todavía no quedó claro qué es todo, dice visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y aquí vemos nuevamente otra parte de esa instrucción que Pablo estaba tratando de dar, porque yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero de repente se habla de que en el mundo espiritual existen principados, existen potestades, existen, en fin, como que niveles incluso de demonios, dicen por ahí, ¿no? De ángeles también. Bueno, probablemente haya alguna jerarquía de ese tipo, porque la palabra lo menciona. Pero es como que aquí Pablo les dice, miren, olvídense de los principados, de las potestades, de los gobernantes, de todo lo que ustedes quieran. Todo eso fue creado por medio de Él y fue creado para Él. Lo visible, como las cosas que hay a nuestro alrededor, lo invisible, como los seres espirituales, ¿verdad? Como los mismos ángeles, que son seres espirituales y en ese sentido son invisibles, excepto cuando Dios quiere que ellos se visibilicen de alguna manera. Bueno, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, otra vez la palabra, todo. Por cierto, paz en griego, paz pero sin Z, pues con S, lo que se traduce como todo o toda. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren, ya nos había dicho que en Él, nos dice ahora que para Él y por medio de Él. Por lo tanto, todas las cosas que existen fueron creadas a través de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Juan, en su evangelio, en el evangelio de Juan, cuando comienza el evangelio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante en el mismo capítulo, Juan capítulo 1, en el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El elemento que Dios usó para crear todo lo que existe es su palabra, es el verbo. Y ese verbo, esa palabra, es Jesucristo, es el Dios Hijo. Por eso aquí nos lo dice enfáticamente, todo fue creado en Él, mediante Él y para Él. Es decir, todo lo que existe, existe finalmente para Él. Y el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Otra vez, por si no nos había quedado claro, que Él es eterno, aquí en el versículo 17 nos los afirma. Él es antes de todas las cosas. Y entonces, si Él es antes de todas las cosas, quiere decir que Él ya existía cuando la creación se dio, ¿verdad? Él ya estaba en esa eternidad previa a la creación. Otra vez aquí
muchas herejías, muchas enseñanzas torcidas que a veces se dan, se vienen para abajo. Cuando nosotros hacemos una correcta exégesis, una correcta revisión de lo que dice la Escritura, no hay lugar para las herejías. Las herejías se derrumban. Miren, las herejías generalmente nacen de un inadecuado estudio de la Escritura o de cuando queremos sacar el texto de contexto y agarrarlo de pretexto. Ahí es cuando nacen las herejías, ¿verdad? Si yo agarro esto de que Él es el primogénito de toda creación, lo saco de su contexto, me puede servir bien de pretexto para decir, no, el Señor Jesucristo no es eterno. Aquí dice que es el primogénito y por lo tanto fue creado. Pero bueno, bendito sea Dios, porque la palabra de Dios no es solamente una línea, no es solamente un versículo, es todo un libro, son 66 libros que tienen una coherencia increíble. 66 libros que fueron escritos en un periodo de aproximadamente 1500 años, en 3 idiomas diferentes, uno de los cuales ya ni siquiera existe, que fue escrito por alrededor de 40 personas de contextos bien distintos. Hubo desde campesinos hasta pescadores, hasta reyes, ¿verdad? De diferente tipo de personas. Y habiendo sido escritos así esos 66 libros, en todo ese periodo de tiempo, en lenguas diferentes, en culturas diferentes, por personas diferentes, tiene una coherencia que es increíble, no se contradice. La Biblia no se contradice. Cuando alguien dice que hay alguna contradicción en la Biblia, es porque no hemos entendido bien algún pasaje y creemos que contradice a otro. Y hay gente que se dedica a eso, además, ¿verdad? A buscar en qué detallito se puede contradecir la Escritura. La Escritura es igual que el Señor Jesucristo, totalmente humana y totalmente divina al mismo tiempo. Entonces, en el versículo 17 nos vuelve a afirmar algo que ya había mencionado anteriormente. Él es antes de todas las cosas. Pero vean la belleza de lo que sigue en ese mismo versículo. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas. No solamente por Él fueron creadas todas las cosas. No solamente Él es antes de todas las cosas, sino que todas las cosas existen, subsisten o se mantienen o siguen existiendo por Él. Así que finalmente, si los átomos se mantienen unidos para crear moléculas, y si las moléculas se unen para formar tejidos, y si los tejidos se unen para formar seres vivos, y si todas las moléculas se mantienen coherentes para que la materia siga existiendo, es por el mismo poder del Señor Jesucristo. En Él subsisten todas las cosas. Los astrofísicos y los físicos siguen estudiando todavía qué es esa energía que permite que las cosas existan, qué es lo que hace que los átomos permanezcan unidos. Bueno, qué bueno que estén investigando y debemos animar a la ciencia que siga avanzando y que siga investigando. No estamos reñidos con eso, pero miren, aquí la Escritura ya nos lo dice. Es Jesucristo, es el Señor. Todas las cosas en Él subsisten. Nada de lo que existe, dice en otra parte de la Escritura, existiría si Él no existiera. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice en Juan 1:3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice en otra traducción de la Escritura, en la nueva traducción viviente, dice, Él mantiene unida toda la creación. Anoté esta versión porque me pareció mucho más clara. Esta parte de todas las cosas en Él subsisten, en la NTV lo traducen en un lenguaje mucho más actual y entendible. Dice, Él mantiene unida toda la creación. Es decir, lo que existe sigue existiendo porque Jesús está presente. Jesús es quien sustenta, provee y da coherencia a todo el universo. Hermanos, sí, este es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Deberíamos preguntarnos,
necesitamos algún corredentor, necesitamos algún ayudante de nuestro Redentor, necesitamos a alguien más, necesitamos algún ángel, o necesitamos algún santo, o necesitamos alguna virgen, o necesitamos alguna otra cosa, algún otro ser espiritual. Cuando la palabra de Dios está exaltando de esta manera a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, nosotros deberíamos de caer de rodillas, nosotros deberíamos de caer postrados delante de Él cada vez que entendemos estas verdades. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Redentor. No necesitamos agregar algo más a lo que nuestro Redentor hizo para que nosotros seamos salvos. La respuesta a esa pregunta, si necesitamos algo más que lo que Él hizo para ser salvos, debería ser, por supuesto que no. No necesitamos nada más. En nuestro proceso de santificación en el que nosotros vivimos, debemos de esforzarnos por caminar cada vez más cerca de nuestro Señor. Debemos esforzarnos por entender más la Escritura. Debemos esforzarnos por tener una comunión más íntima con Dios. Pero mientras lo hacemos, hermanos, por favor, tengamos claro, eso no te hace más salvo. Eso no te hace más salvo de lo que ya eres. Eso no agrega absolutamente nada al sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No podemos agregarle nada, no necesitamos agregarle nada, somos salvos, y dice la Escritura, dice el mismo Señor Jesucristo: mis ovejas reconocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Y dice, y mis ovejas me las dio el Padre, y nadie las arrebatará de mi mano, porque no hay nadie que sea mayor que el Padre. Con esa seguridad nosotros deberíamos de vivir nuestra vida en Jesucristo. Quiero ir a la segunda parte de este himno, de esta doxología al Señor Jesucristo, de los versículos 18 al 20. Sigue hablando de Él, otra vez la palabra Él, que efectivamente se repite también muchas veces. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así como la primera parte de este texto remarcó el aspecto de la creación, esta segunda parte va a remarcar el aspecto de la redención. Hay muchas similitudes entre estas dos partes del texto. Ambas comienzan con y Él, o en Él. Y acá comienza diciendo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Tienen otra similitud. En ambas hablan de que Él es el primogénito. En la primera parte nos decía que Él es el primogénito de toda creación. Aquí nos dice Él es el primogénito de entre los muertos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En ambas partes mencionan las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. En la primera nos dice, en Él fueron creadas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahora acá nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. No son casualidades esas similitudes, hay toda una intención de que nosotros las notemos. Comienza diciendo esta segunda parte de este canto, de este himno, el verso 18, comienza también con un Él es, señala también que es primogénito y menciona también que los cielos y la tierra. Esto es para seguir diciendo que Jesús es el todo en todo, así como en la creación, también en la nueva creación. Ustedes dirían, ¿y cuál es esa nueva creación? Bueno, la nueva creación es la que existe cuando nosotros somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, yo sé que pocas veces mencionamos este término, a lo mejor es muy teológico, muy académico, pero cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, podemos decir
que la iglesia de Jesucristo es la nueva humanidad. Nosotros somos una nueva humanidad. A ver, no estoy diciendo nada raro. La Escritura dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú eres un creyente en Jesucristo y si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte, eres parte de la nueva humanidad. Eres parte de una nueva criatura. Tú has nacido de nuevo. Tú has nacido por segunda vez en un sentido espiritual. Pero ahí no se queda la buena noticia de esto. Probablemente si el Señor Jesucristo no viene antes, probablemente todos vamos a fallecer un día y nos van a tener que llevar al panteón, a guardarnos ahí tantito. Bueno, si a alguien lo crema, pues aventarán sus cenizas por ahí al mar, en fin, no sé. Pero algo tienen que hacer con nosotros una vez que muramos, ¿sí? Pero déjame darte una excelente noticia que dice la Escritura. Si tú estás en Cristo, un día vas a resucitar para vida eterna. No importa lo que hayan hecho con nuestro cuerpecito, no importa si lo cremaron o si pasaron tantos siglos que ya se hizo polvito nada más y ya ni los huesitos quedan, no importa. Dice la palabra, hay un pasaje bien impactante en el libro de Ezequiel donde habla del valle de los huesos secos, que tiene que ver con esto. No importa qué tan secos estén los huesos, no importa si lo cremaron y es pura ceniza, vamos a resucitar. Y vamos a resucitar para vida eterna. Dice la Escritura que algunos van a resucitar para condenación, pero aquellos que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos a resucitar para vida eterna. Bueno, pues de esos resucitados, que no van a volver a morir nunca, que van a vivir eternamente, hay un primero entre ellos. Hay alguien que lleva la primacía entre todos aquellos que un día resucitarán. ¿Quién es? Jesucristo. Nuevamente, otra vez Él tiene la primacía en eso. Y por eso dice aquí la Escritura, el primogénito de entre los muertos, el primero que fue levantado de los muertos. La Biblia habla de varios resucitados. El Señor Jesucristo no es el único que resucitó. Lázaro, por ejemplo, nada más para mencionar a uno. Pero, ¿qué pasó con Lázaro después? ¿Vive todavía Lázaro el día de hoy? No, ¿verdad? No sabemos cuándo, pero murió. Él no se hizo inmortal. El Señor Jesucristo lo resucitó, habrá vivido algunos años más y volvió a morir nuevamente. Lo cual no ocurrió con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día, como hoy lo estudiábamos en el credo, en el credo apostólico. El Señor resucitó al tercer día y después subió al cielo. Está sentado a la diestra de Dios Padre, de donde vendrá un día, dice, a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Por lo tanto, el Señor Jesucristo vive el día de hoy. Cuando hablamos de Él tenemos que hablar en presente. No podemos hablar en pasado, o como que Él fue, no, Él es. Él está vivo el día de hoy. Entonces nos dice la Escritura que un día eso mismo va a ocurrir con nosotros. También un día vamos a resucitar, pero Él fue el primogénito de entre los muertos. Y nos dice también aquí algo que tiene que ver con nuestra redención, con aquellos que hemos sido redimidos. Él es Cristo resucitado, ahora es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Bendito sea su nombre. La iglesia a la que nosotros pertenecemos, que es la iglesia universal, la iglesia invisible por la que el Señor Jesucristo vendrá algún día, tiene una sola cabeza, tiene un solo jefe, tiene uno solo que está hasta arriba de todos los demás, arriba de toda la pirámide, y ese es otra vez Jesucristo. Es Él. No podemos poner en lugar de Él a ninguna otra persona, no podemos poner a ningún sustituto de Jesucristo. El Señor Jesucristo no tiene sustitutos. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como esta iglesia que está reunida aquí y como la iglesia que está reunida el día de hoy alrededor de todo el mundo, aquí habemos solamente hermanos, solamente. A mí me toca estar ahorita aquí al frente compartiendo de la palabra de Dios, pero eso no me hace ni medio milímetro
superior a ustedes. Nada. Estoy al mismo nivel de todos ustedes. Cada uno de nosotros somos hermanos entre nosotros porque hemos sido comprados por la misma sangre, por la sangre del Señor Jesucristo. A algunos nos toca hacer un oficio, a otros nos toca hacer otro oficio, pero todos nosotros somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la presencia del Señor Jesucristo en esta tierra, es su iglesia. Y tal parece que el Señor quiere que nosotros tengamos esto claro. Termino con lo que dice el versículo 20. Dice, y por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solamente se tiene que reconciliar algo que se rompió, ¿verdad? Si yo quiero reconciliarme con mi esposa, primero me tengo que pelear con ella, ¿sí? Algo que no jamás ha ocurrido, ni ocurrirá, ni volverá a ocurrir tampoco. Pero si necesitamos reconciliarnos con alguien, primero tiene que haber habido una ruptura. Entonces, aunque aquí no se menciona la caída, pero está implícita la caída. Entendemos que si Dios tuvo que reconciliar por medio de Jesucristo todas las cosas, es porque todas las cosas cayeron. ¿En qué momento cayeron? Bueno, cuando el ser humano, representados por Adán y por Eva, fíjense que no dije por Eva y por Adán, sino en el orden que está establecido. Adán era el responsable. Es cierto, Eva fue engañada y todo lo que ustedes quieran. Iba yo a decir que comió la manzana, pero no era una manzana, era un fruto. Y bueno, en el momento que Adán cayó, con él caímos toda la humanidad. Pero no solamente toda la humanidad, sino Adán había sido puesto encima de toda la creación terrena de Dios. Él había sido encargado de cultivar el huerto que el Señor le había dado. A él se le había dado la orden y se le había dicho: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, esté encima de toda la tierra. En el momento que la humanidad cae, todas las cosas creadas caen junto con él. Por eso la creación en la que vivimos es una creación caída. No solamente somos una humanidad caída, sino que somos una creación caída. Si cualquiera de nosotros va ahorita a un zoológico y se mete a la jaula donde está un león o donde está un tigre, muy seguramente no vamos a salir vivos de allí, a no ser que alguien haga algo para rescatarnos, ¿verdad? Por su naturaleza, esos animales atacan y destruyen, te ven como presa. Bueno, ese comportamiento es parte de la humanidad caída. Ninguno de nosotros dejaríamos que nuestro bebé de 2 años jugara en la cueva donde sabemos que hay serpientes venenosas, ¿verdad? No lo permitiríamos. Bueno, en Isaías habla de que va a llegar un día en que el niño va a jugar en la cueva del asno. A ninguno de nosotros se nos ocurriría poner a alimentarse juntos a un borreguito y a un león, ¿verdad? No, porque el borreguito va a terminar siendo almuerzo del león. Bueno, va a llegar un día en que ambos van a estar juntos, en que ambos se van a alimentar juntos. Entonces, esta redención de la que nos habla la palabra, así como la caída fue de todas las cosas, así como todo fue creado por medio de él y para él, así como toda la creación cayó junto con el ser humano, ahora toda la creación es reconciliada con Dios por medio de él. Por eso es que dice en alguna parte de la Escritura que toda la redención clama esperando por la manifestación de los hijos de Dios, esperando por ese día de la restauración de todas las cosas en que toda la creación va a ser levantada nuevamente. Y por medio de él, vuelvo a leer, reconciliar consigo todas las cosas. Y para que nos quede claro, otra vez vuelvo a repetir, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la
la cruz del Calvario, nosotros ahora tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 5:1. Justificados por la fe, ahora volvemos a tener paz con Dios. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentres en este instante, no sé qué parte de tu vida estés pasando, si estés pasando por un momento de aridez espiritual, o si estés pasando por un momento de incredulidad, o si estés pasando por un momento de duda, no sé, o si estás en un momento en que todo va bien en tu vida y en que tienes una relación íntima y creciente con Dios. No sé qué momento estés pasando, pero sí te puedo asegurar que sea cual sea el momento por el que estás pasando, la respuesta se llama Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación. No hay religión que salve, no hay iglesia que salve, no hay doctrina que salve por sí misma, no hay sacrificio que nosotros hagamos que salve. Solamente en Cristo hay salvación. Si tú puedes reconocer que esto que acabamos de leer ahorita en la Escritura, todo esto realmente se refiere al Señor Jesucristo, gloria a Dios por eso. Hay que seguir avanzando en ese conocimiento, hay que seguir avanzando en esa experiencia con Dios. Pero si no has conocido al Señor Jesucristo todavía de esa manera, yo te invito a que hoy le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Yo te invito a que hoy te rindas verdaderamente ante su majestad, te rindas verdaderamente ante su gloria. El amor de Dios ha sido tan grande, ha sido tan inmenso, que Él se quiso dar a sí mismo en la persona de Jesucristo, para que, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que necesita el ser humano para ser salvo es creer. Pero no creer en cualquier cosa, no creer en lo que sea, creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y serás salvo tú y tu casa. Oremos. Bendito sea, Señor, gracias, Padre, por esta palabra tuya. Gracias por esta palabra que siempre es viva, que siempre es eficaz y que siempre nos confronta. Gracias porque hoy hemos recordado una vez más, Señor Jesucristo, que todas las cosas fueron creadas en ti, por medio de ti y para ti, para que así, de esa manera, sea toda la gloria únicamente para ti, Señor. Gracias porque no solamente nos creaste, sino que también, Señor, tú nos has trasladado por tu voluntad, por tu amor, por tu misericordia, de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Nos has sacado de las tinieblas para traernos a tu luz admirable. Bendito sea, Señor, porque no hubo nada que nosotros tuviéramos que hacer para merecer algo así. No tuvimos que hacer ningún sacrificio, porque todo el sacrificio lo hiciste tú, Señor Jesucristo. Así que no podemos sino decirte gracias. Pero, Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce de esa manera, que aún no te conoce como su Señor, como su Salvador, Espíritu Santo, yo te ruego que tú toques los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Padre eterno. Que tú transformes los corazones, que tú restaures, que tú produzcas ese nuevo nacimiento y que tú hagas que todos los que estamos aquí verdaderamente seamos nuevas criaturas en Cristo, que seamos parte de esa nueva humanidad que tú has creado. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.